Ahora vamos a estudiar una sección que yo considero de mis favoritas en el Evangelio de Marcos y es el capítulo número 5. Este capítulo es parte de una sección que se encuentra desde el capítulo 4, versículo número 35, donde Jesús calma la tormenta que los discípulos están enfrentando, hasta el capítulo 6, versículo 6, donde Jesús, al fin y al cabo, y tristemente, es rechazado. Independientemente de que Jesús tiene poder para calmar tormentas externas del viento, de lluvia, del mar, que Jesús tiene el poder de calmar la mente de un ser humano, como vamos a ver en el capítulo 5, versículo 1 al 20, o de que Jesús es amoroso y sana a aquellos que están enfermos, o que Jesús tiene el poder de resucitar. Independientemente de todo eso, la gente continuó rechazando a Jesús. Y esto es triste. Es como dice la parábola del sembrador. Hay un grupo de gente que por más que vea, por más que experimente, su corazón, su terreno no va a ser fértil para la palabra de Dios y no van a dejar que la palabra de Dios crezca. Hoy tenemos la invitación a dejar que la palabra de Dios crezca en nuestro corazón. Que Él sea el centro de nuestra vida y que Él nos ayude a que juntos podamos crecer en Él y sobre todo reconocer el poder que Él tiene sobre nuestra vida. Vamos a abrir la palabra de Dios inmediatamente en el Evangelio de Marcos capítulo 5 versículo 1. Y ahora en esta sección vamos a estudiar los primeros 20 versículos que tienen que ver con el milagro de Jesús al endemoniado gadareno. Jesús viene del lado occidental desde Galilea, cruzando en la noche en una barca con los discípulos luego de una tormenta. Jesús calma el viento, calma el mar y cruza al otro lado en la región oriental a una región llamada Gadara. Gadara está en la orilla opuesta a Galilea y vamos a ver qué pasó aquí con la historia de este endemoniado que se encuentra con Jesús. Vamos juntos a leer el primer versículo. Dice la palabra de Dios. Y llegaron, y justamente solamente me falta poner este marcador aquí, y llegaron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos. Una región poco conocida, no se habla mucho de esa región en la Biblia, y tristemente el único relato que hay aquí en Marcos es este, y es un relato triste porque se habla de una persona endemoniada que fue libertada, gloria a Dios por eso, pero se habla de un pueblo que rechazó a Jesús. Y esa es la parte triste de esta historia. Dice el texto bíblico que al cruzar al otro lado llegaron a la región de los Gadarenos. Versículo número 2 dice: En cuanto Jesús salió de la barca, vino a su encuentro un hombre con un espíritu inmundo. Este hombre con un espíritu inmundo, Marcos ahora va a hablar de este encuentro de Jesús con la persona que tiene el espíritu inmundo. Y dice el texto bíblico que Jesucristo llegó e inmediatamente él baja de la barca, sale de la barca. Este viene a su encuentro con un espíritu inmundo. Si usted lee la versión de Mateo, usted va a encontrar que él dice que habían dos personas con espíritus inmundos. En la versión de Marcos es solamente una persona en el relato. ¿Qué significa esto? ¿Que hay unos que están hablando la verdad y otro hablando la mentira? No. Lo que esto significa es que uno contó la historia de las dos personas que estaban allí y Marcos eligió contar la historia solamente de una persona en este hecho. La Biblia cuenta claramente que este espíritu inmundo había poseído a este hombre y ahora va a encontrarse con Jesús. Este milagro, desde el capítulo 5, versículo 1 al versículo 20, es el milagro más largo que Marcos va a contar en todo su evangelio. Y habla acerca de un exorcismo, acerca de Jesús expulsando de la vida de un ser humano a espíritus inmundos. Este espíritu particularmente llamado Legión. Y tiene mucha conexión esta historia con el primer milagro que Marcos cuenta en el capítulo 1, versículo 21 al 28, que también es un milagro de exorcismo, Jesús libertando frente al reino del mal. Y esto hace mucho sentido con el propósito del libro. El libro quiere introducirte un conflicto que hay, como en este caso, un hombre bajo el dominio de un espíritu inmundo. El libro completo, el Evangelio de Marcos, te quiere hablar de que
la humanidad ha estado cautiva bajo el poder de espíritus inmundos, bajo el reino del mal. La humanidad ha estado sirviendo a un príncipe del aire, a este que hace mal y que daña al ser humano. Y que ahora Jesús, como dice Marcos capítulo 1, versículo 15, el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado, arrepiéntanse y crean en el evangelio. Él venía a establecer su reino, y para establecer su reino en el corazón del ser humano, de la humanidad, necesitaba, bajo su poder y dirección, Jesús expulsar los demonios que estaban controlando la vida del ser humano. Así que hay una guerra, y este capítulo, esta historia, no es más que una reflexión de cómo esta batalla espiritual se vive sin que muchas veces nuestros ojos puedan verla. Y es una invitación a creer que la batalla espiritual es real, que hay una fuerza del mal que quiere destruir al ser humano, pero que creemos en un Dios todopoderoso, creemos en Jesús, que cuando Jesús actúa, Dios actúa, y que este Jesús puede echar fuera los demonios que quieren destruir nuestra vida, pero también los demonios que quieren destruir nuestra familia, los demonios que quieren destruir nuestra ciudad. Jesús tiene el poder de libertar. Y yo creo que si humildemente vamos donde Jesús y reconocemos nuestra necesidad de Él revelará a cada uno de nosotros el misterio del reino de Dios e iremos conociendo cómo ser parte de ese reino. Ese yo creo que es el mensaje central de este milagro, pero también del Evangelio de Marcos. Establecer el reino de Dios en el corazón del ser humano. La palabra de Dios dice hermosamente aquí que este hombre moraba en los sepulcros y nadie podía sujetarlo. Y esto no es tan hermoso lo que está contando, pero sí lo que va a pasar con este hombre que parece indomable. La tormenta que había pasado, donde Jesús y los discípulos tuvieron un evento, ellos tuvieron miedo, pero fueron invitados a reconocer el poder divino en la presencia de Jesús al lado de ellos. Este milagro también va a relatar cómo alguien indomable puede ser domado por Jesús, como una tormenta indomable en nuestra mente puede ser sanada y quitada por Jesús. La Biblia dice que moraba en los sepulcros y nadie podía sujetarlo. ¿Quién es este nadie que está aquí? Está hablando de la gente del pueblo, la gente que conocía a este hombre. Este hombre aparentemente vivía en esta ciudad de Gadara, pero aunque vivía en la ciudad de Gadara, había pasado a estar en una condición de bajo el dominio de espíritus inmundos, bajo el dominio de los demonios. Y dice el texto bíblico que ahora, en vez de vivir en la ciudad, este hombre está viviendo en los sepulcros, en un cementerio, y nadie podía sujetarlo, ni siquiera con cadenas, enfatiza el texto. Y aquí está Marcos dando un pequeño detalle. Significa que estas personas habían tratado de encadenar a esta persona, y estas cadenas no podían retenerlo en los sepulcros y en los lugares que lo habían atado. Dice que muchas veces lo habían amarrado con grillos y cadenas. Y fíjense cómo este hecho que Marcos relata cuenta la tragedia a la cual el espíritu inmundo, Satanás, quiere llevar al ser humano. Satanás quiere que los seres humanos vivan, pero vivan como muertos. Quiere que ellos estén atados bajo la prisión de sus ataques espirituales. Este hombre había caído en una situación muy deprimente. Aquí no está hablando de un hombre que está loco. Está hablando de un hombre que está bajo el dominio de los espíritus inmundos. Y dice que esta gente que lo había atado con cadenas, muchas veces lo habían amarrado con grillos y con cadenas. Pero ¿qué pasaba cada vez que lo ataban? Quebrantaba las cadenas y forzaba los grillos y se soltaba. Era una lucha. La razón por la que esta gente ata a este hombre no es porque ellos aman a este hombre. No es porque ellos quieren salvar la humanidad y redimir a este ser humano. La realidad es, y vas a ver en esta historia, que ellos están atando a este hombre porque, tristemente, ellos están velando más por su seguridad que por el bien de este ser humano. Ellos están tirando por el piso la vida de este ser humano al hacer esto. No porque querían sanarlo o ayudarlo a salvarse, sino porque querían salir de él amarrándolo hasta que muriera. Nadie, dice el texto bíblico,
podía dominarle. Y esta palabra de dominio es una palabra que tiene una connotación de un animal que no puede ser controlado, un animal salvaje. Justamente está diciendo el texto bíblico que este hombre estaba en una condición salvaje bajo la cual nadie podía dominarlo, nadie podía sujetarlo. Muchas veces lo habían intentado, pero la condición de este hombre era indomable. Ahora el versículo 5 cierra esta primera sección del encuentro de Jesús y la descripción de Marcos de este individuo. El texto bíblico dice de día y de noche para describir que en todo momento, las 24 horas del día, este hombre andaba gritando por los montes y entre los sepulcros y básicamente se hería con piedras. Mateo habla un poquito acerca de lo incómodo que era para el pueblo. Era alguien que tenía el pueblo cansado por su condición de que estaba gritando en los montes, entre los sepulcros, hiriéndose con piedras. Y ahora va a pasar el encuentro, no tristemente de libertad, sino un encuentro que va a describir la realidad espiritual de este hombre. Ahora va a pasar en el versículo 6 al 13 el encuentro con los espíritus inmundos. Fíjate cómo es la condición de este hombre en estos versículos. Del versículo 1 al 5, Marcos introduce la escena y describe dónde está este hombre, la condición en que está este hombre, los esfuerzos de la gente para atar a este hombre y lo indomable que era este hombre. Cómo se maltrataba, cómo gritaba en los sepulcros. Y luego en el versículo 6 comienza la historia a cambiar un poquito desde un plano humano a un plano espiritual. Miren lo que pasa ahora aquí. Cuando Jesús vio a lo lejos, se acercó corriendo y se postró ante él. ¿Por qué razón este hombre viene a postrarse? Hay algunas versiones que dicen que los demonios se acercaron a Jesús para intentar enfrentar a Jesús en algún sentido. Otros dicen que con lo poco que tenía este ser humano, se acercó a Jesús a ver si encontraba libertad, pero no se sabe la razón exacta por la que viene y se arrodilla. El punto es que ahora Jesús está viendo a este hombre que está bajo la prisión del reino del mal y Jesús es el rey que viene a libertar. Así que algo va a pasar. Cuando Jesús ve y hay un encuentro con el poder del mal, Jesús sale victorioso. Yo digo gloria a Dios por eso. El texto bíblico dice, yo quiero que tú puedas mirar conmigo esto. Mira muy bien lo que dice la palabra de Dios. Dice que Jesús vio a este hombre, se arrodilló y dijo gritando desaforadamente. Ahora el hombre viene y grita, pero quien grita en realidad son los espíritus inmundos. El texto dice, ¿qué tienes contra mí, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? La expresión Hijo de Dios es el nombre que Marcos le da a Jesús para presentarlo en el título del libro. Pero también fíjense cómo los demonios ahora aquí dicen Hijo del Dios Altísimo. ¿Qué tienes contra mí? ¿Qué es lo que estás haciendo aquí? Y le dicen, por Dios, te ruego que no me atormentes. En la versión de Lucas no dice por Dios, sino dice te ruego que no me atormentes. Este tormento habla del abismo, habla de la destrucción del juicio final que viene sobre ellos. La realidad es que los espíritus inmundos y Satanás saben muy bien que el tiempo que tienen es limitado y que con la libertad que se pueden mover va a llegar un punto en la que no tendrán esa libertad porque Dios va a ejercer su juicio y en su juicio serán atormentados y destruidos para siempre. Ellos creyeron que Jesús había venido a destruirlos en este momento. Pero en realidad Jesús no vino a destruirlos. Jesús vino a libertar al ser humano del poder que ellos estaban ejerciendo sobre este ser humano. Porque Jesús les decía, mientras ellos estaban frente a Jesús, sal de este hombre, espíritu inmundo. Pero al parecer, aunque Jesús dijo, sal de este hombre, espíritu inmundo, ellos estaban usando alguna estrategia dentro de este hombre, porque no salieron inmediatamente a la voz de Jesús. Por eso Jesús indaga un poco más y le pregunta, ¿cómo te llamas?
Y me llama mucho la atención aquí porque este relato va a enseñarnos un poquito de los tipos de ataques que hay acerca de los espíritus demoníacos y cómo atacan al ser humano. Este ataque no es el de un solo espíritu demoníaco. Él le respondió. Nos llamamos legión. Y legión porque somos muchos. Y yo quiero aquí hacer un simple paréntesis para explicarte que la palabra legión en el tiempo de Jesús era utilizada en el ejército romano para referirse a un grupo, un cuerpo de miembros del ejército, aproximadamente de 6,000 personas. Esto no significa que en el texto bíblico, porque ellos se llamen legión, dentro del hombre hay 6,000. Muy posiblemente el significado de legión en este caso es que hay un ejército grande de espíritus inmundos fuerte que está poseyendo a este individuo. No necesariamente que son exactamente 6,000 que están dentro de este hombre, sino básicamente que hay una legión, hay una cantidad fuerte de espíritus poseyendo a este hombre. Pero también nosotros a veces clamamos: Señor, envía una legión de ángeles que nos protejan. No estamos pidiendo 6,000 ángeles para que vengan a protegerlos. Estamos pidiendo que Dios nos proteja con un ejército de ángeles fuerte. Y básicamente esa es la idea de esta expresión. Y le suplicaba a Jesús con insistencia. Fíjense aquí cómo los espíritus inmundos le suplican a Jesús con insistencia que no los enviara fuera de la región. Y aquí hay uno de los temas más tristes de la Biblia. Estos espíritus, suplicándole a Jesús con insistencia, les rogaban a Jesús. Este ruego es un ruego de queremos que esto se nos conceda. Pero ¿qué es lo que quieren que se le conceda? El texto bíblico dice que no querían irse fuera de la región. Al parecer habían encontrado en Gadara un lugar en el que se sentían cómodos. Al parecer Gadara se había convertido en un lugar donde la gente se sentía cómoda con los espíritus inmundos, donde ellos podían poseerlo. Parecía una tierra que estaba bajo el control de los espíritus inmundos. Pero ahora Jesús llega en escena y Jesús va a escuchar lo que estos demonios están diciendo. Pero Jesús no es dueño de un pedazo de tierra. Jesús es el creador del universo. Y ahora Jesús va a enfrentar a estos espíritus y esta batalla se da. Pero fíjate qué triste es la descripción de estos espíritus inmundos. Los espíritus quieren controlar pueblos, quieren llegar a naciones, quieren que los líderes de naciones, que los líderes de diferentes pueblos les concedan permiso, le den la oportunidad de ejercer su dominio para destruir, para dañar la vida del ser humano. Hay muchos pueblos aquí en Estados Unidos, en otros lugares, que la gente no puede entrar, que andan matando seres humanos, que hay demonios controlando aquellos lugares, porque nosotros vemos solamente quién muere o quién está atacado, pero lo que hay en realidad es una lucha espiritual donde los espíritus demoníacos están dominando a los seres humanos. Gente bajo problemas de adicción, bajo el dominio de espíritus para que roben, para que engañen, para que maten, para que no valoren la vida del ser humano, destruyendo familias, lugares, pueblos, varios y toda una localidad. Esto justamente era lo que estaba pasando aquí en Gadara. Ellos le dicen a Jesús: mira, te rogamos que no nos saques de esta ciudad. Nos sentimos cómodos en esta ciudad. Y por eso yo creo que a veces hay que salir de ciertos lugares. Hay que pedirle a Dios el coraje para irse, para marchar, para irse lejos de esos lugares donde el diablo ha tomado control y quiere que nosotros nos quedemos en esos lugares para que también caigamos bajo el control que él quiere ejercer. El texto bíblico sigue diciendo: cerca del monte pacía un gran hato de cerdos y los demonios le rogaron a Jesús. Fíjense, primero insisten en una súplica y ahora les ruegan a Jesús. Ellos están tratando de quedarse en ese lugar como sea, pero ellos saben que no pueden poseer cerdos, que ellos poseen seres humanos y por eso necesitan la autoridad de Jesús para hacer cualquier acción. Jesús es superior. Jesús tiene más autoridad que ellos, es más poderoso que los espíritus inmundos. Y este es un claro ejemplo. Están preguntándole a Jesús qué hacer. Están rogándole
que lo enviara a los cerdos. Y Jesús básicamente concede, le da permiso, dice el texto bíblico, que ellos le dijeron: envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. La palabra cerdos aquí, ¿son los cerdos un lugar donde los demonios visitan constantemente? No, la respuesta es no. La respuesta es que Jesús les dio permiso a los espíritus inmundos para que salieran del hombre, libertó al ser humano, liberta a la humanidad, y entraron en los cerdos, que eran como 2000, y se precipitaron al mar por un despeñadero y todos se ahogaron. Aquí hay varios eventos pasando al mismo tiempo. El hombre es libertado. Gloria a Dios por eso. Es lo que creemos, que Jesús puede libertarnos del reino del mal. Y es todo la razón por la cual yo estoy haciendo este estudio, porque yo creo que Dios puede libertarnos y darnos la oportunidad de conocer de su reino. Pero al mismo tiempo, también tenemos otra realidad que se presenta aquí. La gente de este pueblo, podemos mencionar, número uno, que cerdos eran animales inmundos para el pueblo de judío. Eso no significa que no eran parte de la creación de Dios. Los cerdos son parte de la creación de Dios, pero eran animales inmundos que no se utilizaban, que no se comían en la cultura judía y que no se comen. Son alimentos impuros según la palabra de Dios en Levíticos capítulo 11. ¿Qué pasa? Que estos cerdos también eran parte de un negocio de esta gente. Esta gente vendía los cerdos, se comían los cerdos, y entonces al caer en el despeñadero y se ahogaron, se afectó el negocio de la gente. Pero Jesús también, a través de esta tragedia, está intentando salvar a los dueños de estos negocios. Aunque no es la mejor forma, según nuestra perspectiva humana, ahí es donde mi perspectiva tiene que callarse. Ahí es donde yo tengo que decir: Dios es soberano y Él sabe cómo hacer las cosas. Dios es soberano y Él tiene el derecho de ejercer su poder para el bien mayor. Y ahí yo no tengo ninguna opinión. Yo tengo que creer en Él por fe. Yo tengo que creer que lo que Jesús está haciendo, que la forma en la que está ejecutando, es bajo su conocimiento superior al mío y sobre un poder mayor al mío, en el cual yo no tengo la potestad de venir a cuestionar: ¿por qué tú estás haciendo eso, Jesús? ¿O por qué Dios hace esto? Yo creo que nuestro papel aquí es, por fe, creer que lo que Jesús está haciendo es lo correcto. El texto bíblico dice que estos cerdos cayeron, 2000 de ellos, y en el desparradero, y se ahogaron. Fíjate la escena. Hay un hombre libertado al lado de Jesús, un grupo de cerdos y un grupo de espíritus inmundos que entran sobre los cerdos se ahogan. Y yo, por cierto, busqué aquí en YouTube qué pasa con los cerdos cuando se ahogan. Literalmente, los cerdos bollan, los cerdos se van arriba. Imagínate ese lago con los cerdos bollando allí, las barcas, el hombre al lado de Jesús. Jesús liberta a este hombre. Ahora va a haber el encuentro, y esto es sumamente importante. A partir del versículo 14 comienza el relato del encuentro de la gente de la ciudad con Jesús. El primer encuentro es una descripción del hombre que se encuentra con Jesús. El segundo encuentro es una realidad espiritual, cuando Jesús se encuentra con los espíritus inmundos y los echa fuera de la vida del hombre. Ahora el tercer encuentro es la reacción de la gente del pueblo cuando se entera lo que Jesús ha hecho. Y triste es lo que pasa aquí. Esto da ganas de llorar. El texto bíblico establece que quienes los apacentaban a estos cerdos huyeron y difundieron el hecho en la ciudad y en los campos. Y muchas personas acudieron a ver qué había sucedido. La historia hace un giro. Imagínate que mientras esta gente está yendo al pueblo, que el pueblo no está muy lejos de allí de la orilla, Jesús está con este hombre. Mientras ellos están por allá, ellos comienzan a regar la voz. Y dice el texto bíblico que mucha gente, si usted lee conmigo, dice el texto, muchas personas acudieron a ver qué había sucedido en aquel lugar. Todo el mundo fue allá. El gran evento. Una multitud de gente mirando a Jesús. El hombre que estaba con espíritu inmundo libertado. El grupo de cerdos en el agua, bollando, ahogados. Toda una escena. ¿Qué va a pasar en este momento? El texto bíblico dice, versículo 15. Cuando llegaron a donde se encontraba Jesús, vieron
Fíjense, lo primero que esta gente nota, ven al que había estado atormentado por la legión de demonios. El que había, ahora ya no está atormentado. Porque cuando Jesús llega, nuestras tormentas pasan. Jesús y su poder a nuestro lado nos hacen pasar las tormentas. E inclusive las tormentas de depresión, de ansiedad, de los pensamientos, de las cosas que hay en nuestra mente, de los espíritus inmundos que quieren entrar. Jesús tiene el poder de libertarnos. Ellos ven a este hombre que había estado poseído por la legión y ahora se hallaba. Tres cosas dice Marcos de este hombre, y hay una reflexión que quiero compartirte de estas tres cosas. Número 1 dice que está sentado. Número 2 dice que está vestido. Y número 3 dice que está en su juicio cabal, en conocimiento claro de lo que está pasando. Jesús lo trajo a su tiempo presente en su conciencia. Le dio vida a su mente de nuevo. Él sabe que fue libertado por Jesús. Él sabe que la gente vino. El hombre ahora no está fuera de sí. Está en su juicio cabal, tiene lucidez mental. Y esto que pasa aquí me recuerda mucho lo que Dios quiere hacer con nosotros y lo que hará con nosotros cuando Él venga por segunda vez. Cuando el Señor venga, dice la Biblia, Apocalipsis capítulo 3, versículo 21, que al que sea victorioso, Dios le va a dar la oportunidad de que se siente al lado derecho de Cristo Jesús. Apocalipsis 3:21, al victorioso será sentado junto con Jesús. Este hombre está sentado al lado de Jesús. Está victorioso porque ha sido libertado de las fuerzas del mal. Dice que tiene un vestido nuevo. Está vestido, está hermoso, preparado. También nosotros recibiremos una vestimenta blanca y caminaremos hacia la gran ciudad y alabaremos y adoraremos el nombre de Dios como seamos redimidos. Yo creo que esto habla mucho de la misma transformación que nosotros vamos a tener, dónde nos vamos a sentar, cómo nos vamos a vestir, pero también vamos a estar conscientes de que hemos sido libertados por Jesús. Vamos a estar con lucidez mental del poder de Dios en nosotros y conscientes de que Jesús tiene poder para libertar y que somos libres para siempre cuando estemos en el reino de los cielos. Esa es una pequeña reflexión que quiero que abraces en tu corazón y si lo crees, escribe amén en este video, suscríbete a este canal y envíalo a alguien que necesite encontrar libertad en el nombre de Jesús. No olvides compartir la palabra. Concluyo estos últimos 4 versículos leyéndote la reacción de esta gente. Al ver a este hombre sentado, vestido y en su juicio cabal, sintieron miedo. Y justamente esta expresión de sintieron miedo es muy parecida a la expresión de los discípulos cuando estaban llenos de miedo al ver el poder de Jesús calmar la tormenta. Ahora, este miedo que esta gente sintieron no los llevó a acercarse a Jesús para preguntarle, ¿cómo hiciste esto? ¿Puedes sanar a alguien? ¿Puedes libertar a otro endemoniado? ¿Puedes libertarme a mí? No se acercaron por el miedo a Jesús, sino que dice el texto bíblico, los testigos le contaron lo que había acontecido con el demonio y los cerdos. Escucharon el relato de lo que había pasado y entonces en el versículo 17 comenzaron a rogarle a Jesús que se fuera de la comarca, que se fuera del lugar. Ellos sintieron miedo, escucharon el relato y decidieron que Jesús se fuera de su lugar. Por eso los demonios querían quedarse, porque ya su lugar estaba lleno de un grupo de gente egoísta, un grupo de gente que no le interesaba la salvación que Jesús podía traer, sino que básicamente dicen que Jesús se vaya de aquí, no lo queremos en nuestro lugar. Ellos echaron fuera a Jesús, pero también me hace reflexionar en las muchas veces en que nosotros hemos sacado a Jesús de nuestra vida, en las muchas veces que nosotros hemos tomado decisiones de decir, Jesús, no te quiero, pero también cuando vamos a pecar, decimos a Jesús, sal de esta habitación, sal de este lugar, no vengas a esta conversación, cuando sabemos que el espíritu inmundo y Satanás nos está guiando y nuestros pensamientos a hacer cosas malas. Pídele a Dios que te dé libertad y que te perdone y que Jesús siempre esté a tu lado. Una forma de mantenernos fiel al Señor y obedientes es estar conscientes de la presencia de Dios a nuestro lado, porque cada vez que echamos a Jesús fuera, nos quedamos sin protección espiritual. Y esa protección espiritual, como no está, el enemigo viene y nos vence y caemos en el pecado y caemos en destrucción de nuestra vida.
La Biblia enseña que donde Jesús está, actúa. Y que cuando Jesús actúa, Dios actúa. Y que Satanás quiere que Jesús no esté cerca. El enemigo quiere desfigurar la naturaleza humana, quiere destruirnos y quiere destruir la vida del ser humano. El texto bíblico dice que ellos deseaban que Jesús se fuera de su lugar. Uno de los versículos más tristes en toda la Biblia. La gente sacando a Jesús de sus casas, de sus hogares, no dándole la oportunidad de entrar a su pueblo. El versículo 18 dice que Jesús subió a la barca, que Jesús aceptó la petición. A los demonios le dijo, sí, vayan a los cerdos. Al hombre le dijo, sí, te voy a libertar. A este pueblo que le decía a Jesús, no te quiero aquí, Jesús le dijo que sí también, porque Jesús no obliga a nadie que lo acepte. Jesús no quiere que la gente lo acepte por obligación. Y esta petición Jesús también la aceptó. Pero ahora se va a crear una separación entre esta gente y Jesús. Y se van a quedar bajo el dominio del enemigo, o por lo menos con la puerta abierta para que el enemigo vuelva. Este es un relato muy triste porque dice que Jesús subió a la barca y esta gente se alejó de Jesús, sacó a Jesús. Y mientras Jesús se subía a la barca, el endemoniado ve su realidad. Está bajo su juicio cabal y sabe que él no se quiere quedar con esta gente. Esta gente no me conviene. Esta gente está mal. No acepta el que me libertó. Ellos no se alegraron ni siquiera por la sanidad de este hombre, por la libertad de este hombre. El texto bíblico dice que ahora, así como los demonios le rogaban a Jesús allá arriba, ahora este hombre hace el mejor ruego que nosotros debemos hacer. Este hombre le rogó a Jesús que le permitiera quedarse con él y subir a la barca donde Jesús estaba. Pero Jesús le dice no, pero Jesús no le permitió subir a la barca. Esta es la única petición que Jesús negó en este lugar. Decirle a este hombre que no se vaya con él en la barca. ¿Por qué? ¿Por qué Jesús le dice que no? Porque Jesús, en su sabiduría, en su poder, sabía el plan que tenía para este hombre. El texto dice que Jesús le dijo, vete a tu casa, vete con los tuyos y cuenta cuán grandes cosas ha hecho el Señor contigo y cómo ha tenido de ti misericordia. Fíjate bien, número 1, Jesús le da a este hombre una orden de ir a su casa, de ir a los suyos. Y esto me hace recordar algunas cosas que tengo aquí anotadas. El no de Jesús implicó para este hombre encontrarse con su familia. El no de Jesús para este hombre indicó ir a los suyos, encontrar su identidad. El no de Jesús para este hombre significó encontrar un lugar donde ser alguien. El no de Jesús significó propósito. Nosotros siempre queremos que Jesús nos diga que sí a lo que nosotros creemos. El hombre creía que lo mejor era irse con Jesús, pero Jesús sabía que diciéndole que no, algo mejor iba a venir para él. Y esto es un gran ejemplo para nosotros, que a veces la respuesta de Jesús puede ser un no, pero ese no significa que Dios sigue en control y que Él nos va a mostrar el camino. Este hombre encontró su familia, su identidad, su lugar y su propósito. Y su propósito es doble. Y son de las cosas que a mí me tocan mucho. No sabes qué predicar, no sabes qué decirle a la gente. Cuéntale a la gente las cosas que Dios ha hecho en tu vida. Cuán grandes cosas Dios ha hecho en tu vida. Esto era lo que este hombre tenía que decir. Contar lo que Dios había hecho, cómo lo había libertado. Pero también, dice el texto bíblico, cuéntales cuán grandes cosas ha hecho el Señor contigo. ¿Quién es el Señor? El Señor es Jesús. Donde Jesús actúa, Dios actúa. Y está claro aquí en Marcos que Jesús es el Señor, que es Dios con nosotros. Y que lo que el Señor hace con nosotros es lo que tenemos que contarle a otros. Y además dice que que el Señor ha tenido misericordia de ti. Y eso es lo que Dios ha tenido conmigo, misericordia. Un pecador que ha fallado muchísimo. Una persona que sigue fallando y que necesita de Jesús, pero tú también eres un pecador que necesitas de Jesús. Necesitas arrepentirte y entender que la gracia de Dios y su perdón están contigo y Él ha tenido misericordia de ti. Y que esa es una razón más para tú contarle a otros, a tu familia, a los tuyos. Pero también dice el texto bíblico que el hombre se marchó y comenzó ¿a qué? ¿A qué comenzó este hombre? Dice el texto bíblico, a contar en Decápolis. Decápolis es el nombre básicamente de 10 pequeñas regiones que habían cerca de Gadara. Y en estas 10 regiones este hombre comienza a contar cuán grandes cosas Jesús, el Señor, había hecho con él y todos se maravillaban.
se convirtió en un evangelista. El no de Jesús le dio propósito de ser un mensajero del Señor. Y puede ser que Jesús te haya dicho que no para muchas cosas. Quizás ese no es la respuesta que necesitabas. Pero quiero que te quedes con la gran lección que hemos visto aquí, de que Jesús tiene el poder de libertar a cualquier persona que esté bajo el dominio del enemigo. De que Jesús va a escuchar cuando tú le digas, vete, porque tú quieres pecar. Pero también Jesús va a escuchar cuando tú le ruegues que se quede contigo. La presencia de Jesús a tu lado es una salvaguarda. Jesús nos da seguridad. Jesús nos ayuda en medio de nuestras preocupaciones. Pero también Jesús nos da libertad. Esta es la sección de Marcos capítulo 5, versículo 1 al 20, donde se cuenta la historia del endemoniado gadareno. Luego vamos a ver la historia de Jesús cuando se encuentra con la hija de Jairo y cuando se encuentra con la mujer con el flujo de sangre. Dos historias maravillosas también contadas en este capítulo número 5. Que el Señor te bendiga y nos vemos en la próxima sección. La sección que vamos a estudiar ahora se encuentra en Marcos capítulo 5, versículo número 21 al versículo 43. Luego de Marcos contar la historia del endemoniado gadareno, va a pasar a contar dos historias. Primero, inicia con la historia de Jairo y luego, en el medio de la historia, esta historia de Jairo es interrumpida por la historia de la mujer con el flujo de sangre y entonces ahí él concluye más adelante la historia de la hija de Jairo, 12 añitos sufriendo, muerta, y entonces hay una situación bien interesante que se da allí. En realidad hay una nota que tengo aquí que te quiero compartir. Las tormentas son parte de la vida y nadie puede escapar de ellas. Tanto el endemoniado gadareno tenía una tormenta. Los discípulos en el capítulo 4, versículo 35 en adelante, también tuvieron una tormenta. Jairo aquí está teniendo una tormenta porque su pequeña niña va a morir. La mujer con el flujo de sangre también estaba viviendo una tormenta. Y quizás tú estás viviendo una tormenta también. Hay paz y podemos tener seguridad de que Jesús está a nuestro lado en medio de nuestras tormentas. Y su presencia no es más que un signo de que debemos confiar en el poder de Jesús porque su poder está a nuestro favor. Así que vamos juntos a abrir la Biblia en el Evangelio de Marcos. Ya yo la tengo aquí abierta. En el versículo número 21. Donde la historia comienza a narrarse. Una historia sumamente excitante, triste por las situaciones de la vida, pero bonitas por los milagros que Jesús efectuó. Vamos a ver juntos lo que dice la palabra de Dios. Y por favor, si no te has suscrito a este canal, aproveche y hazlo ahora mientras juntos estudiamos la palabra de Dios en el Evangelio de Marcos, capítulo número 5, versículo número 21 en adelante. Dice el texto bíblico. Cuando, y solamente me falta poner mi resaltador, vamos aquí al versículo 21, muy bien, cuando Jesús regresó en barca a la otra orilla, una gran multitud se congregó en torno a él, que estaba junto al mar. ¿Dónde estaba Jesús? Vimos en los versículos 1 al 20 que Jesús estaba en Gadara. La gente de Gadara dijo a Jesús, no te queremos en nuestro lugar. Es un pueblo que eligió el dominio de los espíritus inmundos. Echaron a Jesús fuera. Jesús se monta en la barca, vuelve en la barca del lado oriental donde está Gadara al lado occidental donde está Capernaum y llega junto al mar. Inmediatamente Jesús llega junto al mar. Hay una multitud que se reúne y comienzan a congregarse, a unirse, un grupo de gente junto a Jesús, junto al mar, allí en Galilea. Mientras Jesús está en esta situación, el versículo 22, comienza la historia de Jairo. Y menciono el nombre de Jairo porque es uno de los pocos nombres que Marcos menciona en todo su evangelio. No sabemos cómo se llamaba el joven endemoniado en la iglesia que Jesús libertó, el leproso, el paralítico, todos, el de la mano seca. Todos estos milagros de Jesús no mencionan nombres de personas en el evangelio de Marcos. Este es uno de los pocos nombres que se mencionan. ¿Por qué? Básicamente porque Jairo era una persona muy conocida y aparentemente es el principal de una sinagoga. Así que es el único nombre que se menciona
uno de los pocos nombres que se menciona, aparte de los nombres de los discípulos en el Evangelio de Marcos. Dice que un alto dirigente, y aquí usted puede ver una persona, un principal de una sinagoga, un alto dirigente de la sinagoga llamado Jairo, al ver a Jesús, se acercó a él, se postró a sus pies y le rogaba con insistencia diciendo: mi hija está agonizando. Número 1, ven. Número 2, pon las manos sobre ella para que sea sanada. Número 3, y viva. Número 4. Fíjense algunos detalles aquí de esos versículos 22, 23 que narran la introducción de esta historia. Número 1. Se menciona a Jairo, su nombre, se menciona que era un alto dirigente en la sinagoga. Usualmente estas personas no iban donde Jesús. Estas personas estaban muy atadas a las tradiciones y principios del pueblo judío y pertenecían básicamente y rendían respeto y honor a el Sanedrín, no a Jesús. Y que este hombre fuera a donde Jesús es algo que no tenía un precedente anterior. Es algo nuevo. Jairo, alto dirigente de una sinagoga, al ver a Jesús se acerca a él y la primera cosa que quiero resaltar es que se acercó a él y le rogó. Dice el texto bíblico, se acercó a él, se postró a sus pies y le rogaba. Justamente la misma acción que hizo el endemoniado gadareno. El endemoniado gadareno corre hacia Jesús, se pone de rodillas y comienza a hablar con Jesús. En este caso, también esto es opuesto a lo que hizo la gente de Gadara. La gente de Gadara le dijo a Jesús que se fuera. Ahora este hombre está diciendo a Jesús que venga con él. ¿Qué contraste más interesante? Hay un grupo de gente que va a acercarse a Jesús porque quiere más de Jesús y de lo que Jesús puede hacer en sus vidas. Y hay un grupo de gente que va a rechazar a Jesús y que no le va a interesar nada de lo que Jesús quiera decir. Justamente como la parábola del sembrador. ¿En qué lugar estamos nosotros? ¿Estamos buscando más de Jesús o simplemente estamos escuchando e ignorando a Jesús? Yo sé que si estás aquí estudiando la Biblia conmigo, tienes un gran interés por Jesús y deseo que Él pueda bendecirte y continuar guiando tu camino mientras estudias la palabra de Dios. El texto dice que Él le rogaba con insistencia que su hija está agonizando. Aquí está la situación desesperada de este padre. Su niña está agonizando, su niña está muriendo, está haciendo lo que sea, lo que esté a su alcance. Y él decide poner su fe en Jesús. Y él le dice a Jesús 4 cosas que él tiene que hacer para hacer el milagro. Esta es la perspectiva de Jairo de cómo debe hacerse el milagro. Pero la perspectiva pertenece a Jesús. Y muchas veces nosotros oramos a Jesús, nos acercamos a Jesús para decirle cómo Él tiene que hacer las cosas. Fíjense cómo le dice: ven, pon las manos sobre ella para que entonces sea sanada y luego viva. ¿Quién le dijo a Jairo que Jesús tenía que ir con él, ponerle la mano a la niña para que la niña fuera sana y viviera? Jesús tenía el poder para simplemente decirlo, como lo hizo con el centurión cuando la persona estaba enferma. Jesús no tenía que ir allá. Ahora Jesús elige ir porque ahora hay un sinnúmero de eventos que van a ocurrir en esta transición. E inclusive la misma fe de Jairo va a ser probada con el hecho de que Jesús fuera. Miren lo que pasa en esta historia. Versículo número 24. Dice el texto bíblico que Jesús fue con él. Imagínense que ellos van saliendo, la multitud está ahí y Jesús tiene que pasar la multitud para caminar posiblemente en dirección a la casa, porque él estaba a la orilla, había bajado de la barca, y mientras Jesús comienza a caminar con Jairo, va caminando, van los discípulos, va la multitud, este grupo de gente. El texto dice, versículo 24, gran multitud le seguía, constriñéndolo. Y si usted quiere otra palabra más interesante, apretujándolo. Si usted quiere otra palabra más interesante, estaban pasándose cerca de él, todo el mundo caminando ahí con Jesús. Mucha gente tocando a Jesús. Jesús iba caminando en dirección hacia la casa de Jairo. El texto dice, entre la gente estaba una mujer que desde hacía 12 años padecía hemorragias. Fíjense cómo Marcos hace como un zoom in en la historia. Mucha gente aquí, pero se enfoca en un individuo, en una mujer. Una mujer que desde hacía 12 años estaba padeciendo de hemorragias. Y yo quiero que usted entienda que las hemorragias que tenía esta mujer no eran, según lo que dice el texto bíblico,
no era la menstruación, el periodo menstrual de la mujer. Era una hemorragia, posiblemente alguna enfermedad tenía esta mujer que le estaba causando hemorragias. Usualmente una razón de hemorragias en las mujeres que sangran mucho son miomas, enfermedades del útero o algo tenía esta mujer ahí que le estaba causando un sangrado continuo. Ese sangrado continuo obviamente le iba a llevar a esta mujer a tener un estado de anemia, estaba débil físicamente y había sido afectada en un sinnúmero de formas. Y yo quiero contarte algunas notas que tengo aquí acerca de la condición de esta mujer. Solamente voy a leer el versículo 26 antes de leerte aquí. Dice el texto bíblico que ella había sufrido, fíjense, tenía 12 años con hemorragias, había sufrido, pero su sufrimiento era porque había ido a médicos y esos médicos no habían podido ayudarla con su sufrimiento. Tristemente, se había gastado en ellos todo lo que tenía sin provecho alguno, no habían encontrado solución y en vez de mejorar o encontrar alguna mejoría, empeoraba. Una situación bastante triste la de esta mujer. El texto bíblico dice que tenía hemorragias, que había gastado todo lo que tenía, que había ido a varios médicos y que no la habían ayudado, que empeoraba, que había gastado todo. Una condición triste. Ahora, imagínate que también Jairo, que va caminando con Jesús, está en una condición sumamente triste también y desesperada porque su hija de 12 años también está muriendo, está agonizando. Y él llegó primero donde Jesús. Pero ahora Jesús está en medio de esta narrativa de esta mujer que se acerca a él y vamos a ver eso en un momento. Quiero contarte algunos detalles que no quiero que se me pasen de mis notas aquí, así que voy a cambiar a esta para contarte los detalles. Número 1. Jairo es uno de los pocos nombres mencionados en el Evangelio, como te dije anteriormente, y está desesperado por lo que le está pasando a su hija. Jairo ruega a Jesús que vaya. Jairo desea que Jesús se encuentre con su hija para que le dé sanidad. Pero ahora va a haber una pausa. Esta pausa es por una mujer que tiene un flujo de sangre, una hemorragia. Tiene 12 años padeciendo de esta hemorragia y esto no es una menstruación. Esta mujer estaba en una condición bastante triste para el pueblo. ¿Por qué? Porque la mujer tiene una condición de impureza. Esta impureza de la mujer es transmisible. Cualquier persona que entre en contacto con la sangre de esta mujer pasa a estar impuro, como ella estaba impura con su periodo, porque no se diferenciaba entre periodo y enfermedad. Simplemente, como estaba sangrando por ahí, se entendía que la mujer estaba impura. Hasta que su problema no fuera curado, esta mujer era impura. Era como el leproso. No tenía acceso, no tenía oportunidad de hacer vida, porque en todo momento estaba con el sangrado, era incómodo donde quiera que se sentaba, donde quiera que caminaba, andaba con un sangrado y su vida no era una vida placentera, no había paz en su alma, estaba agobiada, cansada. Y yo te quiero mencionar 4 elementos del sufrimiento de esta mujer. Número 1, la mujer tenía un sufrimiento social porque era un ente de comunicación como los leprosos y la gente no aceptaba juntarse con esta mujer porque está transmitiendo impureza. Psicológicamente también esta mujer estaba siendo rechazada por todos y tenía 12 años sufriendo este rechazo, 12 años padeciendo dolor, incomodidad, enfermedad, buscando solución. Triste su situación. Físicamente tenía una hemorragia. Su cuerpo estaba sangrando, posiblemente tenía anemia, posiblemente se veía pálida, enferma y se escondía. También económicamente había sido muy afectada porque había gastado todo lo que tenía y lo poco que tenía como alguien que ni siquiera podía trabajar y no podía tener vida. Jesús puede dar éxito donde todos han fallado. Jesús encuentra en esta mujer una fe fuerte que parece estar callada, pero que va a ser manifestada en público. Veamos lo que pasa en esta historia mientras Jesús nos va a contar y va a hacer el milagro en esta mujer. El versículo número 27 dice: como había oído, y me encanta esto porque la gente estaba hablando de Jesús. La gente conocía a Jesús. Y yo sé que Jesús no tenía la intención de convertirse en el hacedor de milagros a la orilla del mar.
Pero Jesús tenía el poder para hacer milagros y todavía lo tiene y yo lo creo. Espero que tú también puedas creerlo. Dice que ella había oído hablar de Jesús y puso su fe en Jesús. Esta fe, desde el versículo 25 hasta el versículo 28, es una fe en silencio. Se cuenta tu situación, su dolor, pero a pesar de su dolor y su dificultad, esta mujer tenía fe. Esta mujer creyó en lo que había escuchado de Jesús y dice que se abrió paso entre la multitud. Así como Jairo se abrió paso para llegar a Jesús y arrodillarse ante él, esta mujer se abre paso para acercarse a Jesús y se acercó a él por detrás. Jairo se acercó a Jesús por delante para tocar su manto. Jairo para hablarle, porque decía a sí misma, si logro tocar tan solo su manto, me sanaré. Y aquí está la fe de esta mujer. Esto es en su corazón. Esto es en su interior. Esto es Marcos contando el contexto de la vida de esta mujer. No se menciona su nombre, el de Jairo sí se menciona. Una mujer que parece anónima. No hay ni siquiera necesidad de mencionar su nombre aparentemente. Asimismo era su fe anónima. Pero ahora Jesús va a hacer algo súper hermoso con esta mujer. Y eso es lo que me encanta de Jesús, cómo Él trabaja con la gente. El texto dice que ella dijo, si logro tocar tan solo su manto, me sanaré. E inmediatamente, al tocar el manto de Jesús, al instante, dice alguna Biblia, al momento, una palabra que le gusta a Marcos, la hemorragia cesó. Y sintió, fíjate esto, sintió que había sanado del mal que la azotaba. Al instante, al tocar a Jesús, la hemorragia cesa, se siente sana y que ahora no está bajo ningún azote. Eso hace la fe que va a Jesús. Permite la transformación del poder de Jesús. El poder de Jesús sale el poder curativo de Jesús y va sobre esta mujer y la sana. Dice el texto bíblico, al mismo instante que ella sintió que la hemorragia cesó, al mismo instante también Jesús se dio cuenta que el poder curativo que había salido de él era algo que él tenía que evaluar. Así que dice que se volvió hacia la multitud y hizo la pregunta, ¿quién me ha tocado? ¿Quién ha tocado mis vestidos? Y aquí los discípulos hacen una intervención que yo no sé qué era lo que estaba pasando con los discípulos. Yo creo que los discípulos tenían que ejercitar un poquito el approach a su maestro, a su salvador, a su guía. Sus discípulos le dijeron, hey, ¿no estás viendo que la multitud aprieta y preguntas quién me ha tocado? Y me parece muy bien lo que hace Jesús. En vez de dar una lección a ustedes ahora y de trabajar con ustedes, vamos a ignorar su respuesta. Jesús no les responde a los discípulos, sino que él sigue, dice el texto, él seguía mirando alrededor para ver quién lo había tocado. Ahora imagínate que cuando Jesús va caminando por el medio de la multitud, todo el mundo está ahí, Jairo está ahí. ¿Cómo está Jairo? Jairo está, ¿qué está pasando aquí? Jesús no se supone que va para mi casa. Y me imagino que hay una situación de prueba para Jairo porque tiene que ser paciente. No puede ir a controlar a Jesús para que haga lo que él quiere, sino que tiene que esperar. Pero ahora también los discípulos intervienen y hablan de una manera que no debían hablar porque todo el mundo estaba tocando a Jesús. Pero Jesús sabía lo que había pasado. Así que Jesús se voltea, todo el mundo se detiene y Jesús mira hacia atrás y pregunta, ¿quién ha tocado mis vestidos? Y miraba a ver si encontraba quién había tocado los vestidos de Jesús. Pero la mujer aparentemente está en el suelo y fue por detrás de Jesús a tocarlo y quería irse. Una fe anónima que quería irse con un milagro anónimo para que nadie la viera. ¿Por qué razón la mujer no quería que Jesús, no quería que la gente lo viera? Hay varias razones para esto. Número uno, ¿será porque la mujer estaba rompiendo las reglas de pureza? Porque se supone que era impura y ella no podía tocar a nadie, ni su sangre podía tocar a nadie, porque si no iba a ser impuro también. ¿Será que ella pensaba que había robado poder de Jesús cuando se acercó y el poder de Jesús salió? Me parece muy interesante que al Jesús detenerse y preguntar quién ha tocado mis vestidos, no es para reprenderla, no es para traer más azote y dificultad a la vida de esta mujer. Jesús tomó tiempo para ella, el tiempo que nadie le había dedicado. Ella había sido rechazada bastantes veces y ahora Jesús se va a detener a dedicarle tiempo a esta mujer. Independientemente de que hay alguien que aparentemente no tiene tiempo en esta historia, que es Jairo.
Jesús tenía tiempo para ella y tenía tiempo para Jairo. Y me parece interesante que la mujer, y aquí hay un sinnúmero de puntos que yo marqué, 5 aspectos de la vida de la mujer, 5 aspectos de la respuesta de Jesús. Él seguía mirando alrededor para ver quién lo había hecho, quién había tocado su manto. Versículo 33 dice, la mujer se había dado cuenta de lo que había ocurrido. Había sentido que estaba sana, que ya no tenía la hemorragia. Y temerosa y temblando, fíjense, número 1, se da cuenta en su mente, sabe lo que está pasando. Número 2, tiene temor, se refleja en su físico, en su cuerpo, en su piel, en su moverse, que está temblando y temerosa, pero fue hacia Jesús. Tercera cosa, se da cuenta, está temblando, va a Jesús y dice lo número 4 es que se postra ante él y le confesó toda la verdad. Por esto sabemos la historia de esta mujer. Yo he estado haciendo esto, me ha pasado esto, me ha pasado esto. Y decidí con fe venir aquí y tocar tu manto. 5 cosas. Se dio cuenta del poder de Jesús sanándola. Tenía mucho temor porque había ido oculto. Tenía miedo a lo que podía pasar. Tercera cosa fue donde Jesús se postró ante él y le confesó todo. Si nosotros hacemos eso mismo, vamos a ver el amor con el que Jesús nos trata. Jesús le dice, número 1, hija. Número 2, tu fe te ha salvado. Me encanta esa expresión, hija, fe de una hija que es salva. Y ahora Jesús le dice, número 3, vete en paz. Lo que más esta mujer necesitaba era escuchar esas palabras. Era recibir la sanidad, pero escuchar que hay alguien que había sacado tiempo para escucharla y entenderla, para sanarla, pero también para darle paz. Jesús es el príncipe de paz y esta paz era lo que ella necesitaba en su mente. 12 años azotada, sin paz, sin dormir tranquila. Y ahora Jesús le da paz a esta mujer. La paz que tú y yo necesitamos en medio de nuestras tribulaciones. Luego dice la cuarta cosa, que queda sana de la enfermedad. Jesús le dice, hija, la reconoce como hija, como parte de alguien que es amada, que Dios te ve y te reconoce y te ama. No solamente te quiere sanar, te quiere salvar. Tu fe te ha salvado, no tu fe te ha sanado. Fíjense la diferencia. El approach de Jesús es para salvación, no para sanación. Pero también la salvación viene acompañada de esa sanación. Vete en paz y queda sana de la enfermedad que te ha azotado, del sufrimiento. El sufrimiento se ha detenido. Esa es la quinta cosa. Me encanta esta historia. Y ahora Marcos va a volver a la historia de Jairo. Y fíjense que 4 veces aquí se menciona que la mujer tocó el manto de Jesús. Justamente dice el capítulo 3, versículo 10, como habíamos estudiado antes, que los enfermos se lanzaban a Jesús. También el capítulo 6, versículo 56, va a hablar de que hay que tocar a Jesús para ser sanos. Pero este caso es un caso muy especial porque Jesús se detiene a reconocer a esta mujer como su hija. Aunque no sabemos su nombre, es una hija de Dios. Fue salvada por fe, fue sanada de su enfermedad, fue en paz, volvió a vivir una vida de paz y ahora no tenía más el azote que la había agobiado. Mientras esta historia termina, anónimamente, esta mujer tocó a Jesús, pero públicamente su fe fue recompensada. Y esto es hermoso. Versículo 35. Mientras Jesús estaba hablando, llegaron algunas personas, y presten mucha atención mientras vamos mirando, un grupo de personas. ¿Quiénes son estas personas? ¿Son familia de Jairo? No sabemos. ¿Son amigos de Jairo? No sabemos. Pero estas personas van a jugar un rol importante porque aparecen varias veces en la historia de Jairo. El texto dice que algunas personas de casa del alto dirigente de la sinagoga le dijeron, tu hija ha muerto. Esta gente viene con la mala noticia. Tu hija ha muerto. ¿Para qué seguir molestando aún al maestro? Fíjense cómo esta gente identifica a Jesús como el maestro. Pero la forma en que la pregunta está compuesta en el idioma original hace entender que Jesús era solamente un maestro, que Jesús no era el Salvador, que Jesús no era el Mesías, sino un maestro al que Jairo fue a buscar auxilio. Así que le dan la mala noticia, este grupo de personas, y además identifican a Jesús como maestro. Y que
Jairo no estaba yendo por fe a buscar ayuda, sino que estaba molestando al maestro. La dinámica aquí cambia un poco porque esta gente aparece en escena, que no sabemos quiénes son, a decir que la hija de Jairo ha muerto, que Jairo está molestando a Jesús y que Jesús es simplemente un maestro, que no hay solución a lo que acaba de pasar. Que hasta aquí llegaba el poder de Jesús. El poder de Jesús termina, de este maestro termina cuando la muerte llega. El poder de este maestro no va más allá de la muerte. Si podía hacer algo era cuando ella estaba viva. Bueno, el texto dice, versículo 26, pero Jesús, es como que Jesús, ese pero, es en contra de lo que esta gente quiere hacer. Una oposición entre lo que Jesús es, lo que hace y lo que este grupo de gente está diciendo. El texto dice que Jesús, que oyó estas palabras, le dijo a Jairo, no temas, cree solamente. Cuando Jairo vino donde Jesús, el texto bíblico dice que él se arrodilló, que le rogó a Jesús que fuera con él, que le dijo, ven, toca a mi niña, sánala para que viva. Y ahora viene un grupo de gente y le dice, tu hija ha muerto, el maestro, no lo sigan molestando, pero Jesús le habla a Jairo y le dice, mira, no temas, cree solamente. Este cree solamente es una invitación a seguir creyendo en medio de las malas noticias que le está recibiendo. Y yo creo que es un mensaje muy importante para nosotros en el siglo XXI, año 2024, mientras este video está siendo grabado. Nosotros tenemos que continuar creyendo en Jesús, a pesar de las malas noticias que nos llegan y de las malas cosas que están pasando en el mundo. El mundo va a continuar trayendo malas noticias todos los días, pero estamos invitados a continuar creyendo en el poder de Jesús. Y esto es lo que Jesús le dice a Jairo. Jairo, que pacientemente estaba esperando ahí hasta que terminara el milagro de Jesús a la mujer con la hemorragia. Ahora, una mala noticia. Posiblemente Jairo piensa, perdí el tiempo, no le insistí más a Jesús. Pero Jesús le dice, cree solamente, confía. Así que Jesús no permitió que le siguiera nadie, específicamente este grupo de personas, sino Pedro, Jacobo y Juan, que era el hermano de Jacobo. Llegó, también Jacobo puede ser Santiago, puede que tu Biblia diga Santiago. Versículo 38 dice que llegó a casa de Jairo y vio el alboroto. ¿Quién estaba haciendo el alboroto? Esta gente que estaba aquí. Este grupo de gente, mala noticia, lloraba y se lamentaba. En aquel tiempo, cuando una persona moría, usualmente enterraban a la gente el mismo día que moría. Y el único tiempo que había para llorar a esta persona era antes de que la enterraran. Y en el caso de esta niña que murió, es la hija de un principal de una sinagoga, la gente fue a llorar y la gente lloraba, gritaba. Mateo dice que había un sinnúmero de flautas sonando. Imagínate la bulla, el griterío, todo el mundo gritando allí, porque ya esta gente había anunciado que la niña está muerta. Y comenzaron todos a llorar. Era como que esto que está pasando aquí, este alboroto, las flautas sonando porque tocaban flautas, era como música, bullicio, y Jesús llega y Jesús es la nota discordante de este momento. Jesús viene a romper esto que esta gente ha preparado aquí, a romper esta música, este griterío, este bullicio. Y dice el texto bíblico que entró y les dijo, ¿por qué tanto alboroto y tanto llanto? La niña no está muerta, sino dormida. Y me parece interesante que ahora Jesús pausa a esta gente, le dice, dejen de llorar, la niña no está muerta, está dormida. Y me parece interesante este hecho de que Jesús dice que la niña está dormida, y es lo que quería mencionar, porque Jesús no quiere que públicamente se sepa que Él la va a resucitar. Él quería que públicamente la fe de la mujer fuera exaltada y se reintegrara a la sociedad. Pero yo creo que Jesús sabía que esta gente que estaba aquí no estaba preparada para creer en el milagro que Él estaba a punto de hacer, sino que Él iba a dejar que ellos creyeran en el milagro de la resurrección cuando se enteraran que Él mismo resucitó. El texto dice que esta gente se burlaba de Él. Esta gente no tenía fe en Jesús. Esta gente que estaba llorando y creando un escenario en el público. Esta gente fue a decirle a Jesús que la hija de Jairo estaba muerta. Esta gente
consideraba a Jesús un maestro y que no tenía la capacidad para ir más allá de la muerte. Pero Jesús, fíjense otra vez el pero como opuesto a lo que la gente está haciendo. Después de echar a todos fuera, tomó al padre, a la madre y a quienes fueron con él. Ya sabemos que los que fueron con él fue Pedro, Jacobo y Juan. Y entró, dice el texto bíblico, que Jesús entró donde estaba la niña. Aquí, donde está la niña. El versículo 41 dice que le tomó la mano, no la tocó como Jairo esperaba, pero la tomó de la mano y le dijo, Talita Kumi. Talita Kumi es una expresión en arameo que significa pequeña niña o niña, a ti te digo levántate. Y Jesús habló en un idioma que se hablaba en ese tiempo. Aquí no hay nada nuevo. Quizás para nosotros suena raro el Talita Kumi y que Marcos lo haya puesto aquí, pero significa simplemente niña, a ti te digo levántate. Aquí no hay palabras extrañas. Jesús no hizo ningún ritual, nada raro, sino ejerció su poder divino para resucitar a esta niña. El texto dice que la niña, que tenía 12 años, muy similar a la historia, 12 años la mujer con la hemorragia, 12 años esta niña se levantó inmediatamente y echó a andar. Jesús tiene cuidado de los niños. Jesús tiene poder sobre la muerte para resucitar. Todos los presentes se asombraron, pero asombro no es salvación. Asombro no necesariamente significa que creyeron. Asombro fue porque vieron la niña que se levantó y estaba caminando a su alrededor. La niña aquí en la casa moviéndose. El texto dice que Jesús ordenó con firmeza, como al leproso, que no hicieran saber a nadie y mandó que le dieran de comer a la niña por si acaso un espíritu hubiese se hubiese apoderado del cuerpo de esta niña. Y era una forma en la que el que comía era una evidencia de que era un ser humano y no un espíritu inmundo poseyendo a esta niña. Aquí está el fin del milagro de Jesús sanando a la mujer con la hemorragia. Y también está el hecho de que Jesús sana y resucita. Jesús es asombroso. Jesús nos enseña mucho acerca de nuestra fe. Y hay algunos puntos que yo quiero tocar aquí acerca de curiosidades de esas dos historias. 12 años tenía esta mujer enferma. 12 años tenía la niña. Dice el texto bíblico, y yo quiero que usted vaya viendo conmigo. Esta es una narración en sándwich, como yo había mencionado en capítulos anteriores. Aquí Marcos comienza con la historia de Jairo arriba, luego en el medio la historia de la mujer y luego termina la historia de Jairo. Jesús se sobrepone a dos impurezas ceremoniales, dos cosas que estaban totalmente condenadas, eran impurezas ceremoniales. Número uno, el sangrado de la mujer y número dos, la muerte de un individuo. Tocar a un muerto, tocar sangre de alguien o alguien que estuviera sangrando era considerarse impuro ceremonialmente. Jesús rompe esas dos o se sobrepone esas dos impurezas ceremoniales porque la pureza de Jesús va más allá de esas impurezas ceremoniales. Cuarto punto, son historias de fe. La historia de la mujer es una historia de fe en silencio. Y aquí vamos a ver que esa fe estaba oculta, que esa fe fue recompensada y que esa fe fue manifestada y que por el resultado de su fe vino paz a su corazón y se acabó el azote que tenía. También una fe en privado. Jairo fue públicamente por fe a Jesús, pero su fe se ejerció también en un momento privado donde nadie supo lo que pasó dentro de esa habitación, excepto las 5 personas que estaban allí, que era el padre, la madre, Pedro, Jacobo y Juan. Y hay 4 cosas que quiero decir sobre la fe, que son mis enseñanzas de este cierre de capítulo. Número 1, la fe abre las puertas al poder de Dios. Cuando creemos en Dios, vemos el poder de Él ejecutándose y actuando sobre nuestras vidas. Segunda cosa importante, la fe se mantiene persistiendo frente a los obstáculos. Esta mujer luchó y ejerció fe en Jesús. Jairo persistió y a pesar de las malas noticias de la gente llorando, esta gente haciendo un espectáculo, creyó en Jesús. La fe fue más allá de los obstáculos. Tercera cosa, la fe es acción. Hay que ir a Jesús. Jairo fue a Jesús porque puso su fe en Jesús. La mujer con la hemorragia fue a Jesús porque puso su fe en Jesús. Y cuarto y por último, la fe sabe que Jesús es suficiente para la necesidad de cualquiera. Sea una enfermedad, sea un dolor, cualquier situación que estés enfrentando ahora mismo.
es suficiente para Jesús si pones tu fe en Él. Y esa es mi invitación para ti. Con el capítulo 5 de Marcos aprendemos que hay que confiar en el poder de Jesús, porque cuando confiamos en el poder de Jesús, Él saca todos nuestros miedos y nuestra fe florece. Nos vemos en la siguiente sección, en el capítulo 6, y que el Señor te bendiga.